Hay videojuegos que no solo se juegan, sino que se viven. Metal Gear Solid 4 no es solo un capítulo en la historia de los videojuegos. Es una experiencia que definió la era de PlayStation 3, un viaje emocional que nos llevó a través de la lucha de un héroe envejecido, enfrentando su destino en un mundo que ya no reconocía. Pero, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido atrapados en el tiempo, deseando revivir esas batallas, esas emociones? La nostalgia no es solo un recuerdo, es un anhelo, un deseo de volver a sentir lo que una vez nos movió el corazón. Y ahora, después de años de espera, parece que ese anhelo finalmente podría cumplirse. Konami ha dejado entrever que Metal Gear Solid 4, un juego que nunca salió de la PlayStation 3, está a punto de resurgir en la Master Collection Volumen 2. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Los que hemos esperado tanto tiempo. Es un momento para celebrar, sí, pero también para reflexionar, porque en esta historia de regresos y remakes no podemos ignorar las cicatrices del pasado. Acompáñanos y exploremos juntos no solo lo que Konami tiene en puerta, sino también las heridas que aún sangran en la comunidad de Metal Gear. Porque después de todo, algunas batallas nunca terminan. Draw their swords from their ranks for Armageddon. Konami confirma prácticamente el port de Metal Gear Solid 4. Durante años, los fans de Metal Gear Solid han soñado con ver Metal Gear Solid 4 en plataformas modernas. Un sueño que hasta hace poco parecía inalcanzable. Pero ahora, Konami ha dejado pistas muy claras que indican que este clásico finalmente verá la luz en la Master Collection Volumen 2. A propósito, si te interesa saber nuestras predicciones para este volumen, como también complementar la información que te entrego ahora, échale un vistazo al vídeo que te dejo aquí arriba. El sitio web oficial de Metal Gear Solid ya lo insinuaba, los filtradores lo confirmaban, y ahora incluso Konami prácticamente lo ha dicho. Durante una entrevista con IGN, la fuente donde obtuvimos la información, Noriaki Okamura, productor de Metal Gear Solid Delta, dejó entrever que los fans deberían conectar las pistas sobre lo que viene después del volumen 1. Es el indicio más fuerte hasta ahora de que Metal Gear Solid 4 será parte de esta colección. La primera colección, que incluye los primeros 3 juegos de la saga, fue solo el principio. La inclusión de un volumen 1 dejaba claro que Konami tenía más planes, y ahora la casi confirmación de que Metal Gear Solid 4 se unirá a esta segunda colección es un evento histórico para los fans, especialmente porque este juego nunca se ha lanzado fuera de la PlayStation 3. El peso de la nostalgia y la controversia de Kojima. No todo es celebración en el universo de Metal Gear. Aunque la saga ha vuelto a la vida con estas nuevas colecciones, las cicatrices del pasado aún están frescas para muchos. Han pasado 9 años desde el lanzamiento de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, y con ello 9 años desde la ruptura entre Hideo Kojima y Konami. Hablando de celebraciones, déjame compartir contigo un dato curioso sobre Metal Gear Solid 5. ¿Sabías que al iniciar el juego te pide ingresar tu fecha de nacimiento? Un detalle increíble, pero lo mejor viene después. Imagina que en el día exacto de tu cumpleaños decides dejar las misiones principales a un lado y regresar a la Mother Base. Te espera una sorpresa. Tu equipo te recibirá con una torta de cumpleaños, e incluso Quiet se unirá a la celebración. ¿Qué te parece? Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido exclusivo. Me encantaría darte la bienvenida a nuestra comunidad. Concentrándonos en el tema principal, recientemente Konami celebró el aniversario de este juego en redes sociales, evocando aquella icónica frase "han pasado 9 años",
Sin embargo, lo que debería haber sido una celebración nostálgica se convirtió rápidamente en un recordatorio amargo de los eventos que llevaron a la salida de Kojima de la compañía. Los fans no tardaron en responder, recordándole a Konami las heridas que aún no han sanado. La salida abrupta de Kojima, la eliminación de su nombre en el material promocional y un capítulo final de Metal Gear Solid 5 que quedó incompleto. Todos estos temas resurgieron en la conversación. A pesar del tiempo que ha pasado, la comunidad sigue molesta y no dudó en hacerlo saber. Reflexión final. La historia de Metal Gear Solid es una de innovación, arte y sí, también de controversia. La confirmación del port de Metal Gear Solid 4 es un hito importante, pero también es un recordatorio del complicado legado que esta saga tiene, especialmente después de la partida de Kojima. Es imposible separar la obra de su creador, y aunque Konami intenta mirar hacia el futuro, la sombra de Kojima siempre estará presente. Al final, lo que queda es un legado complejo, lleno de éxitos y desafíos, de momentos inolvidables y de decisiones controvertidas. Pero, sobre todo, lo que queda es una comunidad apasionada que nunca olvida y que siempre estará allí para recordar a Konami lo que esta saga realmente significa. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Estás emocionado por el regreso de Metal Gear Solid 4? ¿O crees que la ausencia de Kojima pesa demasiado sobre esta saga? ¿Te sientes nostálgico por esta nueva colección? Hablando de nostalgia, te dejo un vídeo increíble que rinde homenaje a los fans de los juegos retro y nos invita a reflexionar sobre el impacto de la nostalgia en los remakes de videojuegos. Te aseguro que tocará una fibra en tu corazón. Si te interesa, lo encontrarás justo aquí arriba en la descripción y en la pantalla final de este vídeo. Gracias por acompañarnos hasta aquí y no olvides compartir tu opinión en comentarios. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.